Gracias por continuar con nosotros. Son una nueva mañana. Medios al tanto, una nueva mañana, y toda la plataforma estará dando cobertura a la Feria Internacional del Turismo, FITUR 2023. Una cobertura especial desde Madrid, España, con reportajes, entrevistas, todo lo que significa este evento trascendental de importante dimensión para la República Dominicana y el mundo. Así que no se pierda esta cobertura que estaremos dando desde FITUR Madrid, España, aquí en Medios al Tanto, desde mañana que se inicia este evento turístico internacional. Y pueden seguir todo además a través de nuestra plataforma web www.altanto.com.do. Asimismo, aprovecho, atención a mis hermanos dominicanos de España, específicamente Madrid, Alcalá de Henares. Estaremos llevando la conferencia El impacto de la inmigración haitiana, aportes de la diáspora dominicana a la nación. Esto será el sábado 21 a las 6 de la tarde en el restaurante Castillo de Alcalá de Henares. Así que nos vemos por allá. Finalmente, debo dar una información, y es que ya el gobierno dominicano ha levantado la veda que había impuesto a la exportación de huevos desde la República Dominicana hacia Haití. Ya en el mercado binacional de Dajabón fue notoria la presencia de miles y miles de cartones de huevos que fueron comprados por los haitianos. Los haitianos no pueden vivir sin huevos, señores, desde la República Dominicana. Paso ahora con la máxima, que va a recibir a nuestro invitado estelar del día de hoy. Muchas gracias, Margavil. Así es, un placer tener con nosotros, creo que por primera vez aquí en los estudios de Al Tanto TV, Guido Gómez Mazara, que es un amigo del programa y que ya lo hemos tenido en varias ocasiones en Una Nueva Mañana. Gracias por estar aquí. Gracias, mis mejores deseos este año, que la gracia de Dios los acompañe, sobre todo en el sector salud. Amén. Que es tan importante, y un buen año para ustedes. Bueno, y a lo que vinimos, ¿verdad? Tenemos muchos temas con Guido Gómez Mazara, y yo sé que mucha gente quiere escuchar cosas particulares, pero a propósito que el día de hoy se conoce la petición para conocer el pedimento de libertad de Jean Alain. ¿Cuáles son las expectativas? Tú eres un experto jurista en derecho. Se dice que se cumplió los 18 meses. ¿Esto es mito, realidad? ¿Debería ya tener una variación de la medida? ¿O qué expectativas tú crees que podríamos ver el día de hoy? No, mire, la normativa procesal dominicana establece el plazo de 18 meses. Él ha rebasado el plazo de 18 meses. Ahora, es facultad del magistrado o la magistrada establecer si procede o no el cambio hacia una prisión domiciliaria con grilletes. Yo me gusta ver las cosas más desde el punto de vista de lo estadístico. En la República Dominicana, 56% de los presos son preventivos. Y hay unas cifras alarmantes, porque en el país hay gente que discurre 10 años en proceso sin intervenir una sentencia. ¿Y duran 10 años presos? Sin intervenir una sentencia definitiva. En este caso específico es facultad del magistrado o la magistrada determinar eso. Yo soy garantista, Yo siempre creo que las personas hay que establecer una fórmula inteligente de que hasta que se conozca el fondo del asunto, si es pertinente, mantenerlo con prisión domiciliaria. La gente habla con mucha ligereza de la condición de prisión domiciliaria y grillete, pero una prisión domiciliaria es una prisión. Hay una limitación evidente. No puede salir del país, no puede salir de su casa, pero reitero, es facultativo del magistrado determinar eso. La norma procesal establece que posterior a los 18 meses procede. ¿Es normal que se dure tanto tiempo para la gente que no sabe de derecho? ¿Es muy grande el expediente? ¿Cuánto tiempo puede durar esto? ¿Por qué en 18 meses no hemos visto quizá avances en el proceso? O si según tu experiencia así es como va. Por ejemplo, lo de Pagán, vimos el día de ayer que se declaró culpable, que más o menos como que se está viendo un fin del proceso, ¿verdad? No, pero en el caso de Pagán es diferente, porque él entró en un proceso de negociación con sus acusadores, que es el Ministerio Público, que no es el caso de Jean Alain Rodríguez.
una cosa y la otra. En el caso de Jean Alain, es sin lugar a dudas, sus abogados están solicitando un cambio de medida, como se llama técnicamente, que lo envíe a una prisión domiciliaria con grillete, hasta que se conozca el fondo. Exacto. En el caso específico de Pagán, Pagán hizo un acuerdo, estableció niveles de acusación, en el proceso admitió un nivel de responsabilidad, devolvió recursos y la pena es de 5 años. Bueno. Habíamos visto eso antes, lo de Pagán, que se devolviera recursos en el proceso. No es el primero que devuelve, ya varios exfuncionarios han devuelto. Lo que pasa es que a uno le hacen Escúchame, la gente dice solo publicidad Pagán, y a otro no. pero también Suriel y otros imputados en el proceso han devuelto recursos. Más los que no se mencionan. Guido, vamos a seguir con la misma consulta. Deberías quedarte aquí fijo para nosotros hacerte las consultas del lugar, por ejemplo. Y te mandamos el cheque, ¿verdad? No. Ayer yo, pero como un servicio a la ciudadanía para orientarnos. Son amigas mías. Ayer yo cuestionaba de por qué razón yo soy abogada, pero yo no ejerzo. Yo simplemente lo estudié y ya, claro, para acompañar a una hija mía que estudiara. Entonces, bueno, me preguntaba, ¿por qué razón en el caso de Orlando Jorge Mera, si el asesino confesó, dijo que lo asesinó, se entregó, ¿por qué ha tomado tanto tiempo este caso? Mira, el problema de los procesos, sin ponerle apellido, son los niveles de dilación que hay en el país. Decimos los abogados que justicia retardada es justicia denegada. La gente solo debate los temas cuando son figuras conocidas. Pero en el país, lo de Gualey, Guachupita, Lomina, Catanga, también tienen el dilema de que ese es un sistema lento. Wow. Cuando una persona posee los recursos económicos, tiene buenos abogados y eso le provoca una celeridad en el proceso. Pero evidentemente, en el caso que tú te refieres, que yo conozco bien el expediente, sin lugar a dudas, el país quisiera una mayor celeridad en el proceso. Aunque él se entregó, fue aprendido en una iglesia, producto de una situación trágica que el país conoce perfectamente, lamentable. Yo conocí a Orlando perfectamente, somos compañeros del partido. Inclusive el responsable del hecho es militante del partido también, hay que decirlo. Sí. Que declaró que le debía 3 millones que había dado en campaña. Sí, pero déjeme decirle, una llamada telefónica. Déjeme decirle algo. Ninguna situación de carácter financiero de cualquier naturaleza le da derecho a una persona a disponer de la vida de otro. Y yo aspiro que intervenga una sentencia condenatoria con todas las características que el país espera. Yo, que conocí a Orlando, nunca pensé que él iba a terminar sus días en una situación tan trágica y tan dolorosa para él y para los suyos. Qué lamentable que eso pasó. ¿Cuál es la pena que acarrea este confeso asesino, Fausto Miguel Cruz? 30 años, pena máxima. ¿Qué es lo que está pidiendo el Ministerio Público? Y no hay mucho que investigar, Guido, porque lo mató, no, lo asesinó. Él admitió. Lo que pasa es que él está esgrimiendo algunos niveles de excusabilidad, que será... ¿Pero buscando qué? Una pregunta interesante. La verdad es que los argumentos que yo he leído que esgrimen sus abogados, que el doctor Manisierra, un buen abogado, es sobre la base de procurar algún mecanismo que le excuse. Pero yo soy de los que presume a distancia que vendrá una sentencia dura respecto a ese proceso. Usted ha dicho, Guido... Bueno, adelante, Yamel. Ahí que usted menciona la palabra excusar. ¿Cuál es su opinión sobre ese espacio que recientemente se le dio a él para excusarse y para dar estas informaciones que conocemos de que supuestamente Orlando tenía un arma? O sea, ¿cómo usted ve que a este punto del proceso se le abre ese espacio para que él dé esa información a la población después de todo lo que el pueblo dominicano ya sabe y ya conoce de ese caso? Miren, ustedes los periodistas, y escúchame que haga una crítica constructiva frente a ustedes cuatro, válido, tienen que reconocer que el peso específico de lo mediático ha generado la idea de mucha gente, bajo el falso predicamento de que los componentes mediáticos pueden tener influencia en las instancias judiciales. Sí. Eso no necesariamente es cierto. Reconozco el poder y la penetración de los medios. Sin embargo, yo hubiese preferido que cualquier tipo de declaración o argumento respecto del proceso se conociera en la jurisdicción de juicio y no en los medios de comunicación.
Los medios y no son tiene derecho, los medios no son Guido, tribunales. pero Sí. en el proceso en que él está detenido, acusado, es normal, se estila, él tiene ese No derecho. es normal, tiene que venir un consentimiento de la autoridad y en ese sentido uno tiene que preguntarse por qué la autoridad Le daría eso. autoriza a ese tipo de situaciones. Ellos habían solicitado hacer la entrevista en persona. Sí, pero no la autoridad aprobaron. tiene facultad de determinar si procede ¿Qué o no. aporta al proceso tener esta persona con un evento tan desgarrador para la sociedad, tú tenerlo batiendo en los medios, en medios de prestancia? Sí. ¿Qué aporta? En- Pero en- bueno, yo tengo una terminaron con la pregunta. consulta jurídica Yo porque hay tengo- que entrar en política. Yo le tengo una pregunta a propósito de eso, ya pasando a otro tema, pero que también tiene ribetes jurídicos y políticos. Y es la declaración que usted hace esta semana de que cuando el expediente del exministro de Hacienda estalle, van a caer mucha gente, incluyendo de su propio partido, el Partido Revolucionario Moderno PRM. ¿Qué es lo que tiene ese expediente? ¿Tiene cocorícamo? Mire, aquí hay una propensión cuasi morbosa cuando uno emite consideraciones, pero yo te voy a dar el contexto. Yo digo en este programa, y lo sostengo, que una de las tácticas que tiene mucha gente que está vinculada al sector empresarial es apostar a todos los candidatos en los procesos electorales. Claro. Y en el caso desafortunado del candidato presidencial del PLD en el proceso anterior, yo siento que hubo un interés sedicioso de sectores de su partido de construir algún tipo de tranquilidad para ellos sin importar los resultados electorales. Y en esa dirección, en el expediente de Donald Guerrero, él tiene, excúseme la figura que voy a utilizar, una funda de excrementos y un abanico en la mano. Porque ahí hay gente que sin lugar a dudas, producto de la lógica de ayudar, colaborar a los candidatos, gente imputada en el proceso, interrogada en el proceso, ha confesado que ayudó en la campaña electoral. El doctor Ángel López ha dicho públicamente que él dio dinero a la campaña del compañero Luis Abinader. Y aquí hay un proceso reciente que el país conoce perfectamente, donde un imputado que admite responsabilidad dijo que alguien le ofreció 5 cheques de 25 millones de pesos para una campaña de reelección. Lo que estoy diciendo es eso, que un acto de habilidad, digo yo, de tigueraje de algunos sectores de la vida nacional, ellos reparten, creyendo que si le viene un proceso investigativo, arguir en esa dirección lo libera de responsabilidad, y no es así. Condesa decía, Guido, a propósito de eso en la mesa, que por qué vemos a Donald Guerrero investigado, ¿verdad? Que esa es la etapa en la que está, y no hemos visto un proceso abierto de investigación con José Ramón Peralta. Y además emitió una consideración que no es correcta. Quien le habla solicitó el 21 de agosto del 2020 auditorías en la Cámara de Cuentas a José Ramón Peralta, Miguel Vargas. En el caso de, por ejemplo, el exministro de Obras Públicas, no, porque yo lo sometí frente al PETCA. Yo lo sometí. Y sobre todo al exministro de Turismo. ¿Cuál fue el problema? El problema fue el siguiente, que producto de un allanamiento que se hizo en la Cámara de Cuentas, no sé si ustedes recuerdan, Sí. se admitió que habían auditorías maquilladas. Y ese proceso de desmaquillar las auditorías generó hasta un conflicto interno en la Cámara de Cuentas. Algunas de ellas ya no han sido falsificadas. Hay un informe inclusive de una de ellas sobre la gestión del Ministerio de Salud Pública, de los 2 exministros en el gobierno del expresidente Medina. Y se irán acelerando un sinnúmero de auditorías. Pero en el caso específico es que el rumor público presumía que algunas personas hoy aparentemente tranquilas en sus hogares deberían ser sujetos de investigación. ¿Y en qué quedó lo que presentaste entonces en la Cámara de Cuentas específicamente con José Ramón Peralta? O sea, tú como ciudadano... 2 han sido validadas. 2 han sido ¿Y qué ha validadas. pasado con eso? No, en el caso de José Ramón Peralta tiene que ver con las famosas visitas sorpresas. Que nosotros en tiempo de oposición, comenzando por el hoy presidente de la República, hablamos de la falta de transparencia en esas visitas. Lo que pasa es que en el país, y es una frase venezolana, no es de los dominicanos, hay un sistema de conchupancia
donde dirigentes de partidos políticos opuestos, en teoría que compiten en certamen electoral, tienen vasos comunicantes, garantiza algún nivel de tranquilidad. Eso es lamentable, eso llama la atención, y en términos personales yo siempre he sido una persona muy crítica, y cuando he asumido mi responsabilidad, yo he depositado recursos. Yo quiero recordarle a la gente que el recurso contra Jean Alain lo deposité yo. El contra Cáceres lo deposité yo. Y el del exministro de Obras Públicas y candidato presidencial, Gonzalo Castillo, lo deposité yo. En el caso de Fulcar, que hoy se discute que su familia está demandando por difamación, pero también se dice que no hay ninguna investigación abierta. ¿No te has motivado a presentar un caso? ¿No hay elementos? No, en el caso de ¿Qué Fulcar, es lo que pasa con educación? Pero vamos por parte. En el caso de Fulcar hay una investigación a su gestión. ¿La hay? Sí, claro. Eso lo sabe todo el mundo. En la Procuraduría General de la República. Ahora, la presunción de inocencia es una regla que tiene que prevalecer como norma. Y yo estoy totalmente de acuerdo que a todo el que se sienta difamado por un medio de comunicación lo someta. A mí los sinvergüenza comenzaron a decir cosas y yo conseguí sentencia, se las ratifiqué en la Corte de Apelación. No hay cultura aquí de eso, porque Guido, no es, no, pero conmigo si no se pueden equivocar, pues yo lo someto. Yo tengo 2 sentencias favorables en primer grado y en la Corte de Apelación. Porque es verdad que estamos viviendo en un sistema de libertades, pero ustedes no tienen derecho en nombre de su condición de periodista de emitir juicios y consideraciones al margen de algún tipo de certificación del proceso. Y personas que no son periodistas. Pero peor aún, peor aún. Agarran un medio sin tener peor aún. nada. ¿Quién ha dicho que en esta época de la posverdad usted tiene licencia para hacer un sinnúmero de cosas? Así como yo, en mi condición de político, abogado, o padre de familia o ciudadano, no tengo derecho a irrespetar a los comunicadores, también debe ser un respeto, un camino doble vía. Claro. O sea, en este país hay sentencias televisivas y radiales de gente sociales que utiliza ese tipo de acción en contra de la verdad, solo por intereses políticos coyunturales. Y le digo algo, el PLD tuvo mucha culpa en un proceso donde se construían verdades mediáticas por la fuerza del presupuesto nacional. Lamentablemente este gobierno ha replicado esa práctica. Muchas de las llamadas bocinas que vivíamos acusando en los gobiernos anteriores son financiadas por este gobierno. Mismo negocio, lo dijo Guido. Guido, Claro. hablando de presupuesto, el presidente ha dicho que él no sabe por qué les rinde el dinero, a este gobierno les rinde el dinero. Obviamente, no sé estas declaraciones en el contexto completo que lo dijo, si fue un chiste o cuál es el asidero, porque de hecho se colocaron unos bonos hace unos días que significa en buen dominicano préstamos para comprometer nuestra economía. ¿Cómo es esto de que les rinde el dinero? Mira, vamos por partes. Todo el mundo sabe que yo voy a presentar una propuesta hacia lo interno del partido, pero yo no hago campaña interna denostando a mis compañeros. Yo tengo una visión totalmente diferente en materia de políticas públicas y desde el punto de vista ideológico de lo que representa el gobierno. Yo voy a poner los 2 ámbitos en que la gente ha podido interpretar. El primero es que el presidente, cuando dice que el dinero le rinde a él, está haciendo referencia de que él maneja los fondos con un nivel de pulcritud que no pasaba antes. Si no le compramos ese alegato, el otro, yo puedo demostrar desde el punto de vista de las finanzas públicas que no hay razón para que el gobierno le sobre el dinero. La mejor forma de uno contribuir con el debate de las ideas es sobre la base de las estadísticas en materia de finanzas públicas, porque hay mucha pasión en el debate puro y simple. Mire, no es cierto que al gobierno dominicano le pueden sobrar recursos. El déficit de este año fue de 3.6%. Y en segundo lugar, el gobierno dominicano, en el interregno de la gestión, ha generado 27,000 millones de dólares de endeudamiento. Eso implica que de cada 100 pesos que ingresan a las finanzas públicas, 22 pesos van para el pago de los intereses de la deuda. No hablo de amortización. Entonces, el año pasado, por ejemplo, entre lo proyectado y lo ejecutado, el gobierno dejó de ejecutar 10,000 millones de pesos. Eso implica que aunque algunos funcionarios se lo levanten como una bandera de éxito, cosa irracional, este es un país donde hay muchas urgencias, muchas necesidades, y lo que dicen las estadísticas del país es que evidentemente hay pocas razones para que el dinero sobre. En un país donde hay problemas serios en materia de educación, salud, seguridad ciudadana, sector eléctrico. Mira, Entonces no saben gobernar. No, el Foro Económico dio una información que yo los quiero referir. Búsquenla en los medios o vayan a la página del Foro Económico. La publicaron hace 2 días. Donde hace una proyección de todo el mundo y dice que la República Dominicana va a tener 3 puntos fundamentales como desafío. Endeudamiento.
inflación y costo de la vida. Entonces, ¿cuál es el escenario de la economía dominicana? Miren, vamos al salario, por ejemplo. Miren, este año, el proceso de desaceleración de la economía va a provocar que a nivel mundial, solo en 1% crezca la generación de empleo. En el caso específico, 3 millones de personas más van a salir de la formalidad en materia de empleo. Si tú comparas eso con el año prepandémico, habrá 16 millones de personas más desempleadas que el año prepandémico. En el caso específico de la República Dominicana. Si tú vas al informe de la Tesorería de la Seguridad Social, te dará la siguiente información. Que en la capital, en el Gran Santo Domingo, los niveles salariales son de 30,000 pesos. Hablo del sector público o privado, la gente que remite su informe en la tesorería. No hablo del sector informal de la economía, que puedo hablar de eso. Ahora, ¿qué pasa? Que como en la capital y en el Gran Santo Domingo son 30,000 pesos, en el interior es de 28,000 pesos. En el sector de los trabajadores, sector privado, el tope de ingreso de un obrero es de 21,000 pesos. ¿Qué significa eso en un país donde el año pasado el poder adquisitivo del salario real se redujo 10%? Donde evidentemente la gente tiene menos recursos para ir a consumir productos, donde 14.5% de los productos, de los artículos de primera necesidad, están más caros. Yo no sé si ustedes van al supermercado, pero vayan, para que la gente sienta los efectos de un proceso inflacionario. Todos saludamos en el país un hecho. La economía está creciendo. Dice el Banco Mundial que vamos a crecer entre 4.6 y 4.9. Perfecto. Pero el factor inflacionario, dice el Banco Central, no yo, el Banco Central, que está en 7.8%. Es decir, el nivel de inflación duplica el crecimiento de la economía dominicana. ¿Y qué va a significar eso? Que la desigualdad social y la pobreza se va a profundizar en el mundo y en el caso de la República Dominicana todavía aún más. Nosotros solo superamos 2 países en salarios. Venezuela y Argentina. Somos el tercer país en el continente con salario más bajo. Y yo, por ejemplo, me preocupo cuando el presidente de la República va al CONEP. Fue la semana pasada, fue distinguido por el CONEP. Eso pasó desapercibido. Y el presidente de la República dijo que él es un presidente proempresarial y proempleo. Bueno, yo puedo demostrar que en la República Dominicana, después de la pandemia, 300,000 empleos directos se han perdido. Y en este país la informalidad representa 800,000 personas que están en el sector de informalidad. Y la informalidad es igual a salarios bajos y baja calidad en el empleo. Y evasión de impuestos. La evasión es otro factor. En el país, el último informe que hay de impuestos internos es que 61% de la población en la República Dominicana, considerada en el componente contributivo, evade. Cuando tú combinas evasión fiscal sumada a exenciones fiscales, yo oigo a la gente hablando, pero las exenciones fiscales representan 5% del Producto Interno Bruto. En este país, las exenciones que se le dan representan más recursos de lo que le damos a la educación. Cuando tú combinas exención fiscal y evasión fiscal, tú tienes... Te quedas sin presupuesto. No, tú tienes una cantidad de recursos, pero hay políticos que no quieren tener la voluntad ni el temperamento para romper con esos niveles de complicidad. Sin embargo, yo digo que este va a ser un año con grandes desafíos económicos. Y que si los dominicanos y dominicanas no apostamos a fórmulas inteligentes, tendremos un deterioro y una profundización en el nivel de desigualdad de la gente. Guido, después de esos datos que tú nos acabas de dar, digamos que esos datos trágicos, ¿verdad? Porque así yo lo veo, me gustaría saber cuál es tu perspectiva como político, como abogado, como ciudadano, el unir esa información que acabas de dar de la inflación y del desempleo con el tema delincuencia, que me parece que al día de hoy, o sea, vamos en un detrimento total y yo no veo la luz al final del túnel. O sea, para mí desempleo es igual prácticamente a delincuencia. Entonces ya de por sí estamos mal. ¿Cómo usted ve eso, el manejo que tiene el gobierno actualmente primero y cómo nos podemos proyectar a futuro con los niveles de delincuencia que tenemos hoy sumado a los datos que usted nos acaba de dar? Mire, vamos por parte. Hay un francés que se llama Thomas Piketty, que es el gran gurú de la economía. Tiene un libro que se llama Historia de la Desigualdad, donde él establece que, contrario a las teorías marxistas, el fundamento de los procesos de toda sociedad se radica especialmente no en temas ideológicos, sino en temas de desigualdad.
cómo injustamente se está distribuyendo la riqueza. En la República Dominicana, 100,000 personas reciben mayores ingresos que 8% de pobres. Este es un país profundamente desigual. 55% del ingreso público está en 35% de las manos. Y cada vez que la economía dominicana ha crecido en los últimos 20 años, que es verdad que ha crecido, Es para una la pequeña... pregunta que una gente dice, es un crecimiento, pero que concentra mucha riqueza en pocas manos y el resto no son ustedes. Como dijo el tipo, que la macro se junte con la micro y que caiga el pero- boroneo. Esta es una sociedad de borneo, No, un país de Bueno, que borneo. todo se ha quedado arriba, es verdad. No, lo que pasa es que en un país donde hay 800,000 ciudadanos en el sector informal de la economía, evidentemente eso expresa la situación. Pero mire, vamos por parte. El fundamento de un proceso delictivo que nos conduce a todo a andar inseguro en el país tiene mucho que ver con el tema de la desigualdad. ¿Por qué? Porque evidentemente los ciudadanos en su mayoría no tienen acceso a niveles de vida esencial, porque no tenemos un transporte eficiente, porque no tenemos una salud eficiente, porque los niveles educativos están muy bajos, porque la protección social es muy frágil. Cuando eso pasa, se refleja de la mejor manera posible delincuencia. ¿Por qué en los países nórdicos el nivel de delincuencia es bajo? Porque la distribución de la riqueza es mucho más justa. Repito, en este país hay un modelo de crecimiento en los últimos 20 años donde pocas manos... Mira, ya en el año 1998, 7% de la población concentraba el 34% de la riqueza. Ahora, ¿cuál es el problema? Y no se sientan aludidas, me incluyo, que este país está coexistiendo un nivel de exhibicionismo, de crecimiento, de estilos de vida muy alto, que combinan estrechez, falta de acceso a reglas fundamentales. En el caso específico de la República Dominicana, yo pienso que no hay una visión de conjunto con el tema de la desigualdad, porque las políticas de subsidio que son efectivas, que son fundamentales, necesarias. El gobierno el año pasado invirtió 92,000 millones de pesos en políticas de subsidio. ¿Cuál es el problema del subsidio? Que en el caso del sector eléctrico y de los combustibles, los subsidios que está dando el gobierno, que han sido correctos, para garantizar paz social, en definitiva terminan siendo mecanismos de protección para el gran capital. Porque ¿a quién tú subsidias en esos sectores? ¿Quién controla la electricidad? ¿Quién controla el combustible? ¿Los de abajo? No. Ahora, cuando tú evalúas al receptor por excelencia de la política social, al 16 de agosto del 2020, el monto que recibía una persona era de 800 pesos. 850,000 dominicanos recibían eso. En la actualidad es evidente que hay un incremento. 1.600 pesos y 1,4 millones de personas. Ahora, todos aquí sabemos que aunque yo entiendo que en la actual coyuntura hay que profundizar las políticas sociales son freezers de pobres. Y la respuesta que está dando el gobierno respecto a temas esenciales, yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, hace 3 meses establecieron limitaciones al consumo de alcohol. La pregunta que yo me hago es, ¿qué borracho asalta o atraca? ¿Conversaron con los representantes de estos sectores? No. Un país que venía de una pandemia Pero con un nivel de desempleo. Y en Sí, diciembre. pero la falta de programación, de criterio, de racionalidad. Conversa con la gente y no actúe por el instinto de las redes. Segundo lugar, el tema de las restricciones en materia de motores. Miren, el parque vehicular en este país representa el 65%. El parque vehicular. De motores. 70% de las familias en este país no tienen vehículos. Pero claro. Entonces tú tienes un sistema de muchos motores, pocos vehículos y un transporte público ineficiente. ¿Cuál es la respuesta? ¿La restricción? No. ¿Por qué? Porque es verdad que todos nos alteramos cuando el motor nos pasa por el lado, pero también es verdad que un modelo de informalidad en la economía conduce a que mucha gente use el motoconcho como un instrumento. La gente dice, bueno, es que me altera porque me han atracado y me han robado. No. Las estadísticas del Intran dicen que el 20% de los atracos se dan entre 11 de la noche y 5 de la mañana. Hay el 80%. Exacto. ¿Dónde está? Pero busca otro modelo de solución. Digo, todos queremos que se reduzca la delincuencia, todos. Claro. Busca un modelo de solución. El colombiano, por ejemplo. Bueno, Antana Mocus, cuando vio que el sicariato era un tema perturbador, no limitó a la gente en los motores. Lo que le dijo fue, mire, no pueden andar 2.
y se resolvió el problema y se enumeró a la gente. ¿Estás de acuerdo que después de las 11 no anden 2 en los motores? Estoy de acuerdo, después de las 11. Finalmente, Pero no que se impida que trabajen, que produzcan. de nuestra parte, es el doctor Guido Gómez Mazara junto al ingeniero Ramón Alburquerque los dos látigos del gobierno del presidente Luis Abinader, como han dicho algunos de sus propios compañeros del Partido Revolucionario Moderno. Mira, este es un país donde hay mucha insuficiencia para el debate. Y el que no tiene herramientas para discutir, busca las etiquetas. Yo tengo una relación personal buena con Luis e hice mis humildes contribuciones para la victoria electoral. Todo el mundo sabe que yo no he querido ser funcionario público. Y lo dije desde el principio. Ahora, yo tengo una concepción sobre política pública que cree que las políticas públicas tienen que incluir a los sectores históricamente excluidos. Eso no implica que yo tenga el monopolio de la verdad. Yo tengo una diferencia respecto a políticas públicas del gobierno. Yo siento que este gobierno está muy cerca de los ricos y muy lejos de los pobres. Pero ese es mi criterio. Yo no soy el amo de la verdad. Ahora, cuando tú examinas las políticas públicas del gobierno, la gente tiene una idea de que es verdad. Entonces, frente a eso, yo creo que los partidos, sobre todo de corte popular, tienen que gobernar para todos los sectores, lo de arriba, lo del medio y lo de abajo. Eso es lo que yo creo. Guido, vamos a despedir esta transmisión para Teleantillas, pero vamos a retener nuestra audiencia electrónica, nuestra audiencia digital a través de nuestra plataforma Al Tanto TV. Así que quédense con nosotros unos minutos más, ya que entramos en política. Así que despedimos al público de la televisión tradicional y seguimos aquí a través de YouTube. A propósito, Guido, de lo que menciona Vargavila, cuando se le etiqueta, como tú dices, se le cuestiona que ustedes son los opositores, que la verdadera oposición le están haciendo ustedes. ¿Cómo van, en el caso tuyo particular, el proyecto? Sabemos que tienes un proyecto presidencial. ¿Cómo se enfrenta a un presidente en ejercicio habilitado para la reelección? ¿Cómo va el proyecto de Guido Gómez Mazara? Mira, cada vez que a mí la gente me dice que el poder me va a atropellar, el que dice eso no conoce la historia. Miren, frente a tres damas nunca es bueno hacer referencia al calendario, pero yo quiero hacerlo como ejercicio. Miren, Guzmán quería que fuera Maglute el candidato, ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco quería que fuera Peña Gómez, ganó Jacobo. El que daba empleo era Fello, ganó Hipólito. Y Luis le ha dado 2 pelas a Hipólito sin de empleo. Primer lugar. En segundo lugar, Balaguer se presumía imbatible. Hubo una frase en la derrota del 78, no lloren como mujeres los que no supieron defender como hombres. Pero Danilo dijo, me aplastó el poder. Bien, pero cuando llegó al poder no asumió ese proceso de experiencia y quiso imponer a Gonzalo. ¿Cómo están los resultados? Yo vi a Danilo Medina frente aquí decir, yo soy mejor que tú en un proceso, es decir, yo te gano, en mayo yo gano. Personalizando ese proceso. Pero Hipólito dijo que él tenía una carta debajo de la manga en aquella reelección de 2004. Entonces, el poder le genera la sensación a la gente de que está más cerca del cielo que de la tierra. Y cuando viene un golpe, hay una reacción. ¿Qué yo estoy diciendo? Que hacia lo interno de mi partido, el esfuerzo tendente a desplazar al PLD del poder fue correcto. Ahora, en la lógica de inclusión, de la participación y de las políticas públicas, los compañeros y una parte de la sociedad no se siente representada. Usted va para España mañana. Le voy a hacer este primer ejercicio. La diáspora tiene una importancia fundamental en la vida nacional. 10.000 millones de dólares metieron a la economía el año pasado. Los gobiernos, hablo en plural, no han sido consecuentes con la diáspora, porque solo los usa en tiempo de campaña y después si te he visto ni me acuerdo. Miren, usted va a España, los 2 cónsules, miren, en España hay 6 consulados dominicanos, solo 2 los representan dirigentes de allá. En la dificultad que se hace campaña fuera de la República Dominicana, en España el PRM ganó con 60%. Los compañeros están insatisfechos. Repito, los 2 cónsules fundamentales, ¿verdad?, de Madrid, son de aquí que se los hemos mandado. ¿Qué piensa el compañero o la compañera de allá que se ha fajado? Pero de 6 consulados, solo 2 los representan dominicanos de la diáspora. Váyase a Italia. Hay una hermana mía que es cónsul en Milán. Arlene, la hija de Peña Gómez, que la quiero y la adoro. Pero ¿tú sabes cuántos compañeros y compañeras están fajados trabajando en Italia, contribuyendo con la victoria del partido?
Pero si se esgrime como argumento de que la falta de competencia y calidad es un argumento discriminatorio porque los compañeros de la diáspora están preparados y bien formados. Hoy los dirigentes nuestros que hemos nombrado en Estados Unidos de cónsul, ¿hablan inglés? No. ¿Y cuántos compañeros tenemos con la formación, con la preparación, con el adiestramiento y con la capacidad? Guido, yo presumo que quizás las dirigencias políticas, porque creo que también de igual forma lo hizo el PLD, entienden que los dominicanos en el exterior no necesitan, que esa gente que manda remesa, que hace campaña allá, que aporta, ya tienen sustento de empleo, y entonces los compromisos políticos de aquí son los que priman. Están muy equivocados. Porque ciertamente yo comparto lo que tú dices, no lo había pensado, pero es así. Sí, no claro. nombran a la gente de allá. Pero Y la base de aquí también que está insatisfecha, Pero, Guido, que mis está queridas fuera. amigas, oigan la pregunta, están muy equivocados. Porque si bien es cierto, los dominicanos no andan a la pesca de un empleo, quieren que las políticas públicas mejoren sustancialmente. Váyase a Europa, e instálese, qué sé yo, en Valencia, usted del sur, la cantidad de gente del sur que hay y el impacto que ellos tienen, no solo porque votan en el exterior, sino porque llaman a la prima, al primo, al papá, al sobrino, que le mandan sus remesas. Sí. Eso no es así tan Que son fácil. los jefes de familia aquí, los que mandan los cuartos de allá, hay que hacer lo que ellos digan. Exacto, Y usted va a votar tienen por un esto. liderazgo. Eso tiene un impacto electoral. Claro. Y que no es solamente remesa, porque también hacen otros aportes Claro. los dominicanos en el exterior. Hay artistas dominicanos destacados, por ejemplo, artistas plásticos que están en Europa Claro. y que se han destacado muy bien. Y le dan de lado. Claro. En el caso tuyo de tu proyecto, cambiarías la visión. Y yo te quería preguntar, Guido, el presidente Luis Abinader está habilitado en la Constitución. Mucha gente ha dicho no, que no saben gobernar. Pero bueno, el PLD duró 16 años ensayando. Al final salieron profesionales. ¿Tú no crees que debería...? Robaron mucho también en 16 años. ¿Perdón? Robaron mucho en 16 años. Bueno, y salieron profesionales porque tuvieron en el ejercicio y con recursos, ¿verdad? ¿Tú no crees que Luis Abinader debería tener la oportunidad de reelegirse, de que quizás en el proceso de ahora en adelante, con todos los tropiezos de los primeros 2 años, la pandemia, la inflación, La guerra, podría llevar un mejor gobierno? Bueno, pero serán los compañeros en primer grado, en un proceso de convención, que con su voto determinen si están conformes, si los ministros han sido solidarios con ellos, si los directores generales lo visitan, le cogen los teléfonos, que si en el marco de la posibilidad de insertar a compañeros y compañeras en la administración pública han sido solidarios y consecuentes. Si los compañeros están conformes con eso, que voten por él. Ahora, en el partido hay otras ofertas que estamos presentando y que evidentemente eso es saludable para la democracia interna en el PRM. Se ha llenado mucho la boca el gobierno de que esto lo pagó el sector privado, hay ministros que se sienten orgullosos de eso. Lamentamos mucho la muerte del ministro de Medio Ambiente, que también enarbolaba el tema de que el sector privado es una nueva mística de este gobierno, de sentirse orgulloso de tener colaboración del sector privado, el tema de la alianza público-privada, la ley de fideicomiso público, el camino que estamos viendo, tú decías, más cerca de empresarios que de la población. ¿Qué peligro tú ves? A mí en lo particular, lamentando lo que pasó con Orlando, en el evento que me invitó, que ya lo mencioné aquí, a mí me impactó ver a los empresarios en primera fila y a los funcionarios, ministros de hecho, de tercera y cuarta fila, en un evento que era oficial. Pero o sea, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esta tendencia de que lo público es malo, de que yo no uso dinero público, pero sí el privado? Mira, mi querida amiga, miren. El sector privado juega un rol estelar en el desarrollo de la economía dominicana. Y es importante que el sector privado siga generando empleos. Ahora, el Estado tiene que ser el árbitro de los intereses, porque las características del servidor público no se parecen al del sector privado. Hay mucha gente del sector privado que tiene compromiso y sensibilidad social. Cuando hablamos, por ejemplo, de institucionalidad, oye, pero Alejandro Grullón hace 40 años financiaba Finjus, qué bueno. Y los discursos de Jimmy Pastoriza sobre el cambio del modelo económico. Aquí existió un empresario, Jorge Arseno Brugal, que evidenció el nivel de sensibilidad con los sectores productivos nacionales. Es que aquí hay un empresariado con sentido social. El problema es que un gobierno no puede excluir de sus políticas públicas a los sectores históricamente excluidos, porque el afán de un empresario es la acumulación. El que va al Estado es por vocación de servicio. Y cuando usted como ministro o funcionario tiene el conflicto de intereses, usted tiene que marcar distancias de ambos sectores. O sea, después del ajusticiamiento de Trujillo,
a la fecha, ningún presidente, salvo el actual, ha dicho que él es un presidente proempresario. Él tiene que ser un presidente a favor de todos los dominicanos, los empresarios, la clase media, los intelectuales, los pobres. Porque al final de la jornada tú no puedes gobernar para un sector. Mira, con los modelos económicos que ha asumido el gobierno, alianza público-privada, por un lado y fideicomiso, es evidente que el presidente de la República asumió el poder en el marco de una situación financiera difícil. Una pandemia, 80.000 millones de pesos gastó el gobierno en materia de pandemia. Y en segundo lugar, una crisis de carácter internacional. Por ejemplo, este año, el 2023, por el impacto de la crisis entre Ucrania y Rusia, eso se va a traducir en conflicto con el tema del abastecimiento del maíz, del sorgo, de los aceites. Habrá conflictos de los fertilizantes y se van a disparar los precios. Ahora, que la respuesta sea el fideicomiso y la alianza público-privada me genera la sensación de que el gobierno insiste en la idea de que todo hay que entregárselo al sector privado. Y eso no es bueno, eso no es saludable. Hay que combinar el sector privado con los otros actores de la sociedad. ¿Cuál es el panorama político al día de hoy, doctor? Vemos que el PRM está en las calles, a pesar de que el calendario electoral todavía formalmente no ha sido iniciado. El PLD por otro lado, con Abel Martínez, Leonel Fernández con la Fuerza del Pueblo. Usted como un... Miguel Vargas con el Miguel PRD, Vargas no con lo el deja PRD, fuera. que se dice que va a encabezar un bloque opositor al gobierno y el PRM. Usted como un político de experiencia, además de jurista, al día de hoy, ¿qué se vislumbra de cara al 2024? Bueno, y usted también, que va a aspirar a la presidencia de conformidad con la ley, este es un año de definiciones, porque el tope es octubre para elegir los candidatos de los partidos. En ese sentido, yo aspiro a que mi partido celebre una convención con el voto universal, directo y secreto, como ha sido la norma. Porque contrario a la pirueta que hicieron para la elección de la dirección del partido, ahora es la Junta Central Electoral de conformidad con la ley que supervisa los procesos de convención. Ahí está su temor. Y que en el caso específico del partido, yo he dicho que en la vieja casa fuimos capaces de preservarnos en el poder cuando un candidato del partido sustituyó a otro. Cuando Guzmán le entregó a Jorge Blanco, ganamos. Cuando Hipólito quiso seguir, perdimos. Esa es la historia. Porque yo... Pero usted apoyó eso, usted fue de los propulsores de la reelección del presidente. Yo estoy a favor del modelo norteamericano, 2 periodos consecutivos para su casa. Ahora, en la tradición partidaria pasó otra cosa. Sí. Yo no puedo administrar su proceso. Yo creo en el modelo norteamericano, 2 periodos para su casa. Creo en eso, ¿eh? Ahora, busquen algunos videos del hoy presidente de la República donde él dice que él no está a favor de la reelección. Búsquenlo. Como él decía que en los procesos de convención él creía en el voto universal, directo y secreto. ¿Ustedes recuerdan? Igual que Danilo también. No, pero entonces yo soy un político que quiero ser consistente. Yo creo en el modelo norteamericano, 2 periodos para su casa. 2 periodos y para afuera. ¿Cuál es el inconveniente? Que cuando los políticos subestiman la inteligencia de la gente y creen que pueden cambiar, la gente lo castiga. Sí. Entonces, ese es el resultado. Los partidos tienen que elegir sus candidatos. En el caso del PLD, ellos le dieron un nombre de consulta. Creo que Abel es un candidato que evidentemente tiene toda una potencialidad porque representa una nueva generación y qué bueno que haya sido así. Mi gran preocupación es que la naturaleza de los caudillos no permite el tránsito efectivo de los candidatos emergentes. ¿Qué busca Danilo en el medio? Pero no solo Danilo, otros. Pero Danilo, pero no Danilo, otros. No va a dejar crecer ese muchacho. No Danilo, otros. O sea, yo pienso que tanto el compañero Hipólito Mejía como Danilo Medina deberían tener una actitud mucho más pasiva en el proceso. Exacto. No tienen nietos esa gente, Guido, no tienen nietos. No, pero Felipe González. A jugar con los nietos. Felipe González da charlas. Exacto. Barack Obama da discursos. Y hace serie en Netflix. Bien. Y siguen contribuyendo. Y cuando su partido lo llama, ellos están en primera fila. Ahora para la elección de medio término, Obama fue una pieza fundamental en el Partido Demócrata. Ahora, en este país hay una tradición de caudillos, Bosch, Peña, Balaguer. Y hay gente que no ha entendido que el tiempo y espacio cambió. Es y sigue en el centro del sacarlo. debate. Oye la pregunta. Es muerto, oye la pregunta. Sacarlo en la caja. No se salen del sistema. Cuando Danilo sale a San Cristóbal a verificar qué está pasando con sus proyectos, le quita principalía al candidato del PLD. O cuando Hipólito Mejía habla de una alianza impracticable entre el PLD y el PRM,
genera una perturbación interna. Claro. Y uno le tiene respeto y consideración, pero yo, por ejemplo, agradezco de pie, nunca de rodillas. Yo lo digo con mucha responsabilidad. O sea, la política dominicana necesita de un relevo real. ¿Qué busca Hipólito con este tipo de declaraciones? ¿Es parte de sus características jocosas? Porque como tú dices, no tiene asidero, eso fue un chiste. ¿Qué busca? No, ustedes están muy equivocados. Hipólito, aunque aparenta un chiste, alguna cosa que dice, es muy en serio. O sea, él tiene una construcción de su personalidad, de la palabra llana y el abordaje directo, pero no es un chiste. ¿Y puede ser posible una alianza PLD-PRD? No, yo voy a estar en primera fila en contra de eso. Lo que te voy a decir es lo siguiente. Pero en política no hay nada imposible, doctor. No. Difícil sí, pero no vuelvo y te argumento. Cuando la clase política subestima la inteligencia de la ciudadanía le da lecciones. Mira cuál es la temática. En la actual coyuntura hay procesos de carácter político y judicial entrelazados. ¿Qué hace Hipólito y Danilo cuando se juntan? Ellos mandan una señal, y sobre todo Hipólito de forma habilidosa, y yo no estoy de acuerdo con eso, él quiere construir un trecho de distanciamiento entre Danilo y Leonel para impedir un acuerdo entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, tácticamente. Él sabe que en el orden real es impracticable esa alianza, pero él quiere mantener eso y azuzar la ira de Danilo, que no la disimula respecto al tema de Leonel Fernández. Bien. Pero en segundo lugar, semióticamente, también hay un mensaje. Que las alianzas políticas podrían servir como un instrumento para retardar y o frizar procesos judiciales. Es por ahí que la lógica de ellos. Respeto, no la comparto. Sin embargo, eso abruma el escenario tanto de Abel como del gobierno. Y hablando de Abel, ¿qué es lo que busca Danilo con este tipo de presencia? Hoy, no me crean, no tengo los datos en la mano de que se va a habilitar, de que se está buscando que se habilite Danilo. ¿Es posible eso a nivel constitucional? Eso es una locura. Óyete, la gente tiene que entender cuándo su tiempo termina. Pero tú has oído eso, que se anda buscando una habilitación. Si lo hacen, la sociedad va a ir a marchar al Congreso. Es una locura. Óyete, hay una figura mítica que se llama la mujer de Lot. Dice que prefería tanto el pasado que se colocaba los ojos en la espalda. Aquí los políticos tienen que ver hacia el futuro. No hay posibilidad de eso. Eso es maniobra para ellos mantener algún tipo de presencia y capacidad de negociación en la vida política dominicana. Bueno, gracias Guido Gómez Mazá, gracias a la audiencia que nos acompaña a través de Al Tanto TV. Esta es tu casa como siempre.